Hola, bendiciones para todos. Es una alegría poder estar aquí en una edición más, un repaso más de la lección de Escuela Sabática de Tiempo de Reunión. Y, y tengo la bendición de poder hacerla con mi hermano César. Vamos, César, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Acá Qué bien, bueno. gracias. Es la primera vez que hacemos una lección juntos nosotros, así que estamos, en cierto sentido, estamos experimentando, ¿verdad? Con, con todo esto, así que, pero para mí es una alegría que podamos estar haciéndolo juntos. Este, y esta lección de Fundamentos del Carácter de Dios, ¿verdad? Que tiene tantos puntos importantes para el estudio del carácter de Dios y ya nos toca tan rápido la lección 5 ya, ya va avanzando el año, es increíble, va avanzando el trimestre y vamos a estar hablando de unas cosas muy interesantes, ¿verdad? Acerca de el fuego y el amor de Dios, así que por ahí permanezcan conectados. También les invitamos para que hagan sus comentarios, sus sugerencias, sumen versículos si así desean en los comentarios y así pues se enriquece el pueblo de Dios, eh, ¿verdad? En la multitud de consejos está la sabiduría, así que, que les invitamos a interactuar, ¿verdad? Con la transmisión y durante la transmisión. No queremos, ¿verdad?, desaprovechar el tiempo, César. Así que te iba a pedir a ver si nos puedes dirigir en oración para dar inicio a lo que va a ser nuestro repaso de la lección. Dale, dale, dale. Ok. Bien, oramos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por el don de la vida. Gracias porque siempre tú nos das tu palabra que nos vivifica, nos anima, nos exhorta y también nos abre el entendimiento para poder conocerte más, Padre. Queremos pedirte que en, en este estudio seas tú quien dirija a todo, Señor, para que cada palabra sea dirigida por tu Espíritu Santo y que sea de bendición para cada uno de nuestros hermanos y que también sea de instrucción para nosotros, Señor. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, vamos a poner por aquí la presentación. Ahí está, el fuego y el amor de Dios. Y vamos a comenzar ahí con un versículo, el versículo de memoria para esta lección que se encuentra en Salmos 29, 7 y 11, que más adelante va a estar, está conectado a alguna pregunta, pero por ahí leemos que dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Ese es el versículo 7 y el 11 del Salmo 29. Así que más adelante vamos a estar viéndolo dentro de un contexto un poco más amplio. ¿Y qué tal, César, si nos adentramos en la primera pregunta y nos la puedes leer por ahí? Dale. Dice, en la Biblia se registran pueblos que adoraban a otros dioses. ¿Cómo eran esos dioses y qué demandaban?
también dice, ¿cómo era la justicia efectuada por sus adoradores? Ahí tenemos varias preguntas, ¿verdad? Primero se nos da un contexto de que en la Biblia se registran pueblos idólatras, pueblos que adoraban a otros dioses, eh, y se nos dice cómo eran esos dioses y qué demandaban. Entonces, ahí en Segunda de Reyes 17, versículo 17 y también el 31, leemos lo siguiente, dice, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. También dice, los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Estos versículos, ¿verdad? De Segunda de Reyes nos presentan, ¿verdad? De forma resumida, nosotros a través de toda la Biblia podamos encontrar descripciones de la adoración pagana de los pueblos que habitaban aquella región de Canaán y del cercano Oriente. Y vemos que tenían muchos dioses, eran dioses que ellos hacían, que ellos confeccionaban, que eran dioses que ellos, cuyas imágenes ellos hacían con sus propias manos. Y, y la adoración a estos dioses incluía pasar a sus hijos por fuego o quemar a sus hijos en el fuego para adorar a esos dioses. Y es como que estos dioses demandaban sacrificio humano y demandaban que fueran pasados por el fuego. Eh, y la última parte de la pregunta que leíste, que dice que cómo era la justicia ejecutada por sus adoradores, eh, ahí vemos en Jueces 15:6 que, que presenta el caso de la justicia que aplicaron los filisteos en la historia de Sansón. Y dice así, dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Este es el caso de la primera esposa de Sansón, ¿verdad? Que la había tomado, pero que en la fiesta, él se fue de la fiesta porque ella le pidió que le diera la respuesta de la adivinanza que él había hecho del enigma, y y entonces, como ella en ese sentido lo traicionó y él tuvo que darle unas mudas de ropa a los hombres que le dieron la respuesta, pues él se molestó y se fue. Y cuando él vuelve, se encuentra que ella había sido dada a otro hombre por mujer y se molestó e hizo venganza contra los filisteos. Entonces, los filisteos averiguaron por qué él había hecho eso y le explicaron por qué. Entonces ellos se vengaron de esta mujer y de su padre, quemándola a ella y a su padre. Eh, Así que en su sistema de justicia estaba quemar a la gente. Claro, Este, está ahí, también está el caso de, no sé si iba a comentar algo. que se me viene a la mente que hay una ley de la mente que es que uno es modelado o transformado a la imagen de aquello que contempla. Y interesante que también la palabra adorar está relacionado a contemplar, admirar. Y estas personas en la religión, en las distintas religiones paganas, contemplaban, admiraban, adoraban a dioses que exigían eso, ¿no? La muerte de sus hijos, el quemar en fuego y todo este tipo de violencia, lo cual en cierta forma era una expresión de lo que ellos eran. Y a su vez eran transformados también de generación en generación, eran transformados a esa semejanza, ¿no? Por eso también, en cierta forma, era su estándar de justicia, ¿no? Sí, sí. Em, otro ejemplo de justicia pagana en acción lo tenemos en Daniel 3, 14 y 15, ¿verdad? El caso de los tres jóvenes hebreos que fueron echados
en el horno de fuego. Y leemos que dice, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahí vemos Nabucodonosor que les dice, no honráis a mi Dios. Así que él estaba honrando a su Dios con esa ceremonia que estaba realizando por medio de la adoración a la estatua, y la penalidad de no honrar a su Dios era ser echado en un horno de fuego ardiendo. Así que vinculado a la adoración pagana, vinculado a estos dioses, vinculado a las demandas de estos dioses y vinculado a la justicia de estos dioses y de los adoradores. Como bien mencionaba hace un momento, que el adorador se va transformando eh, en base a lo que va contemplando, ¿no? Y a las características del Dios que contempla. Vemos que está vinculado el echar al fuego, el quemar al fuego a aquellos que están deshonrando eh, al Dios, o a aquellos que de alguna forma u otra quieren honrar, pues ofrecen ofrendas que son quemadas, que son precisamente sacrificios humanos que son echados en el fuego. No sé si quiere comentar algo, si no pasamos a la próxima pregunta. No, pasamos a la otra. Ok, Lo que había comentado ya está. Dice, en la noche previa a la salida de Egipto, Dios les da al pueblo de Israel instrucciones específicas acerca respecto al sacrificio. ¿Qué debían hacer con él? ¿Cómo debían prepararlo? ¿Y qué ocurría con las sobras? ¿Y la cocción era antes o después del sacrificio hecho por el hombre? sí, ahí tenemos ¿verdad? Los versículos que tienen que ver con las instrucciones de la Pascua en Egipto. Y, y dice allí en Éxodo 12, 6 al 10, dice, y lo guardaréis, hablando del Cordero, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana será quemado, ¿verdad? Este, así que tenemos varias instrucciones, ¿verdad? Instrucciones específicas sobre el sacrificio. Lo primero que se hacía era que se inmolaba el cordero, se tomaba la sangre eh, del cordero, se ponía la sangre en los 2 postes y en el dintel de la puerta, y la carne debía ser preparada al fuego, pero asada, y con panes sin levadura y hierbas amargas. Y tenía que ser cocinada por completo, o sea, cocida por completo, no se podía comer cruda, ni tampoco cocida en agua, no era un guiso, no era hervida, era asada, eran las instrucciones específicas. Y entonces todo se comía, y lo que quedaba, que serían las partes no comestibles como, como los huesos, este, eso tenía que ser luego quemado en fuego. Esas son las instrucciones particulares. El punto que entiendo que se quiere notar y que se quiere resaltar es que
en, en estos pedidos de Dios de inmolar el animal, de ofrecerlo, ¿verdad? De cocinarlo o de meterlo al fuego, em, el fuego venía y la parte de ser quemado o cocinado o asado al fuego venía después de que el animal ya estaba muerto, Claro. después de que el animal ya había sido inmolado. O sea que no se quemaba al animal vivo. No Ujú. se ofrecía eh, un sacrificio al estilo o del tipo pagano, ¿no? En que Exacto. se quemaban víctimas vivas, sino que Ujú. se quemaba una vez que ya el animal había sido sacrificado. Sí. Y la práctica pagana que aparece mucho en la Biblia de pasar a los hijos por fuego, era una práctica que era muy, muy cruel y me parece terrible, no solamente porque eh, se pasaran o se hicieran sacrificios humanos, es que se tomaban a los niños em, y se pasaban por fuego, y si al pasarlo por fuego había algún milagro que lo hiciera sobrevivir o lo que sea, ¿verdad? Por esa índole, se consideraba que tenía el favor de los dioses. Y si al pasarlo por el fuego, se quemaba, pues estaba como que destinado a ser una ofrenda para los dioses y, y pues no era favorecido para que viviera. Entonces, es como que muy terrible, no solamente me imagino para los padres, que a lo mejor algunos de ellos hubiesen querido quedarse con sus hijos, no sé, pero pues, pasó de esa forma y no recuerdo ningún registro de algún hijo que haya sido pasado por fuego, que haya sobrevivido, que haya salido ileso y de alguna manera hubiese hubiese representado que era favorecido por los dioses. El caso que tenemos es de Sadrach, Mesach y Abednego, que Nabucodonosor los pasó por fuego, por decirlo así, pero y salieron ilesos, y él reconoció que el Dios del cielo, que el Hijo de Dios, dijo Nabucodonosor, estaba con ellos y fue el que pudo librarlos de ese horno de fuego. Ahora se me viene a la mente qué concepto tendrían los adoradores de un Dios que, que para poder calmarse, para poder dejar de, de traer alguna desgracia o alguna enfermedad o lo que sea, necesitaba la tortura de un ser vivo, ¿no? Ujú, Porque no era una muerte simple como, por ejemplo, en el caso de ser degollado un cordero, donde moría prácticamente en pocos segundos, sino algo que era prácticamente una tortura, ¿no? ujú. Y, y qué concepto tienen acerca de, de la deidad aquellos que practican ese tipo de adoración, ¿no? De servicios a un Dios que demanda ese tipo de sacrificio. Creo que Y es imposible amar a un Dios así, ¿no? es difícil, sí, sí, Más bien el totalmente. miedo es el motivo, el miedo, y aparte también es una forma de negociar. O sea, te doy esto y me das esto. Sí, Eh, en cierta forma está también implícito ahí la salvación por obras, ¿no? totalmente. Y, y como se había visto en la pregunta uno, es como que tiene una correlación con el tipo de justicia que vamos a aplicar con nuestro prójimo. O sea, si adoramos un Dios que demanda cierto tipo de cosas, es como que lo vamos a aplicar también con nuestro prójimo. O sea, un Dios que demanda fuego, que demanda víctimas humanas, porque se le deshonró cuando nos faltan el respeto a nosotros, también vamos a aplicar una justicia similar de aquel Dios o de aquella deidad que estamos contemplando y que estamos mirando. O sea, que se transfiere también a nuestro trato con el prójimo. Eh, Claro. entonces vamos a pasar a la tercera pregunta. Dice, en la inauguración del templo de Salomón, ¿qué fue lo que consumió el fuego?
de Dios. Según el mismo Dios, ¿qué debía ser pasado por fuego? ¿Y qué nos dice esto al respecto del Dios del cielo? Ahí leemos en Segunda de Crónicas 7:1, que dice que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Así que, contestando así, ¿qué fue lo que consumió el fuego de Dios? Consumió las víctimas y el holocausto. Ya habían sido sacrificados los animales, como habíamos visto también en el caso de la Pascua, y ese fuego consumió el holocausto y las víctimas. Eh, y la segunda parte de la pregunta que dice que debía ser pasado por fuego, en Números 31:23 dice, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Y, y habéis, ahí pierdo un poco la, Y haréis pasar discúlpame. por agua, Perdóname, cambié. Y haréis y haréis pasar pasar por por agua. agua todo lo que no resiste el fuego. Sí. Entonces, gracias. Em, y, y vemos que aquí se nos dice que lo que debía ser pasado por fuego es lo que resiste el fuego. Em, y vemos que lo que era pasado por fuego y lo que en la adoración a Dios, lo que era puesto por fuego, eran víctimas ya sacrificadas, ya inmoladas, no eran víctimas que estaban em, em, no estaban siendo torturadas al ser pasadas vivas por el fuego. Habían cosas que no debían ser pasadas por fuego, que era lo que no resistía el fuego. Esas debían ser purificadas con agua. Sin embargo, las que sí resistían el fuego, entonces esas eran puestas en el fuego y me hace pensar en la diferenciación entre personas vivas, ¿verdad? O animales vivos y animales muertos también, ¿no? Dentro de lo que venimos hablando. Un animal muerto, pues no hay ningún problema con que sea pasado por el fuego porque ya está muerto. Este, Claro. uno vivo, la tortura del animal sería increíble. Eh, cualquiera hoy en día pensaría que un maltrato lo que se está haciendo al quemar un animal vivo intencionalmente. eh, y mucho menos ni hablar de personas, ¿no? Este, y, y vemos que habían otras cosas, ¿verdad? Otro tipo de cosas que no resistían el fuego y que esas debían ser pasadas por agua o purificadas en agua. Claro. Es notorio el hecho de que hay elementos de purificación en el santuario y recuerdo que se usa el agua y también otro elemento de purificación es la sangre. Em, Ambos relacionados a la vida. Y a través de esto era limpiado tanto los elementos, los instrumentos, digamos, que se usaban en el santuario, como también la congregación de Israel. Sobre ellos se rociaba estos elementos, ¿no? Ahora, em, no se usaba el fuego como purificación en el santuario. Em, Quizás sí. Yo, hasta donde he leído, creo que no se usaba el fuego como purificación. Sí descendía fuego y consumía el holocausto. Eh, pero no recuerdo que haya leído en alguna parte que se usaba o de alguna manera el fuego purificaba eh, algo en el santuario. No sé si por ahí Sí. No, leíste tampoco algo. me viene a la mente ningún ejemplo. Todos los ejemplos que recuerdo también son o el agua o la misma sangre, que como bien mencionaste me pareció un punto muy interesante. Ambos son símbolos de la vida y están conectados a la vida. Eh, ¿Verdad? Cuando vemos el ritual del sacerdote dentro del tabernáculo, eh, es como que no vemos
algo siendo purificado con el fuego, sino más bien con la sangre o el agua. Este, no sé si alguien tiene alguna cita de purificación dentro del santuario por medio del fuego, pues por ahí también la puede compartir en los comentarios. Este, si no, pues vamos a continuar aquí con la próxima, en la pregunta 4. ¿Cómo se presenta Dios a sus hijos? ¿Dónde se encontraba con ellos? Eh, Sería, ¿no? sí, sí. ¿Y dónde estaba y desde dónde estaba Dios? No sé. Eh, Vamos a ver, hay contexto aquí histórico en estos versículos, ¿verdad? En unos lugares particulares donde estaba el pueblo y donde estaba Dios comunicándose con su pueblo. Y en Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había ascendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que Dios, dentro del contexto de estos versículos, Dios se presenta en el Sinaí, ahí está su pueblo reunido en el Sinaí, y Dios descendió sobre el Sinaí en fuego. Así que Dios se presenta en el fuego. eh, ¿Verdad? Dios se presenta como rodeado de fuego, eh, y Deuteronomio 4:12 también va en la misma dirección. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Así que Dios en el Sinaí se presenta a su pueblo como estando en el fuego. Y es curioso, ¿verdad? Porque precisamente a Elías se le enseñó que él no estaba en el fuego. Elías recibió una revelación de Dios de que la presencia de Dios no estaba en el fuego. Sin embargo, al pueblo de Israel en el Sinaí se nos da la descripción que Dios descendió en el fuego y que estaba de en medio del fuego hablando con su pueblo. Y capaz que vamos, ¿verdad? Más adelante ya mismo vamos a discutir entonces qué era ese fuego, ¿no? Pero ¿era el fuego común que nosotros conocemos aquí en la tierra o es otro tipo de fuego? Este, no sé si te viene a la mente algo, si no continuamos. Em, bueno, en la Biblia se registra también diferentes tipos de fuego. Ujú, Em, se habla de fuego de Jehová, el que, por ejemplo, consumía los holocaustos. Y en el santuario, por ejemplo, de este mismo se llevaba a la parte interna em, para encender a través de unos tizones que se sacaba del altar de sacrificio, se encendía el altar de incienso, ¿no? Pero también la Biblia habla del fuego extraño, es decir, era el fuego que encendía el hombre, sí, el fuego común, físico ujú, que conocemos, y que incluso hubieron personajes que murieron por ofrecer ese fuego extraño, ¿no? Y bueno, también se habla después vamos a ver también el fuego que se compara el amor, el celo con el ujú. fuego. Sin embargo, eh, interesante notar también que dice eh, que descendía, dice, en él sobre él en fuego. Em, y había humo, como el de un horno. O sea, y el monte se estremecía. Algo pasaba con la presencia de Dios eh, en ese lugar. Ahora también me pongo a pensar que antes de la caída del hombre, cuando, cuando Cristo se presentaba y venía cada sábado, dice los testimonios, que venía y estaba con Adán, no ocurría esto, ¿no? O sea, antes de la presencia del pecado en la tierra, no había este tipo de, vamos a decir, de efectos en la naturaleza. Eh, es un punto importante, ¿no? No Ujú, llego a entender por qué ocurre todo esto, pero evidentemente hay un antes y un después en cuanto a la presencia del pecado en la tierra, ¿no?
Sí. Y quien introduce el pecado, según Romanos 5 en la tierra, fue el hombre, ¿verdad? Fue Adán que introduce el pecado y por el pecado la muerte. Este, es interesante que hay una conexión entre lo que entra al mundo por medio del hombre. Y, y es interesante las palabras ahí que dice que todo el monte se estremecía, pero en en el capítulo siguiente, en el 20, se nos dice que el pueblo estaba temblando y que el pueblo se alejó también temblando. Entonces vemos una relación también ahí entre lo que estaba pasando en el monte estremeciéndose, la naturaleza reaccionando, en conexión con el hombre reaccionando con un temor increíble, que se alejaron, que nos dice Hebreos que hasta el mismo Moisés dijo: estoy temblando, o sea, ante la presencia de. Entonces vemos que por ahí puede haber una conexión, ¿no? No estoy diciendo que es así, pero veo una reacción en el hombre y veo la naturaleza reaccionando similar al hombre ante la presencia de Dios. Que está curioso, ¿no? Me está curioso ese detalle. Claro. Eh, entonces, pues continuamos con la pregunta número 5. La Biblia define a Dios como fuego consumidor, según Hebreos 12:29. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A los ojos de quién se manifiesta así? ¿Y qué nos suma saber que es como un fuego abrasador? Sí, como bien mencionaba, ¿verdad? La pregunta anterior estabas mencionando hay diferentes tipos de fuego. El que nosotros conocemos es el común, el que nosotros vemos todo el tiempo y que el hombre ha podido estudiar más, pues el fuego común, donde el hombre, em, ¿verdad? Puede estudiar algunos de los componentes del fuego, etcétera, cómo formarlo y, y pues con eso estamos familiarizados. Y me está curioso que aquí en Éxodo 24:17, se describe que la apariencia de Jehová en el monte, específicamente en el monte, dice: la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Los versículos anteriores de la pregunta anterior estuvimos viendo que él desciende sobre el monte en fuego, pero aquí se nos dice que era la gloria de Jehová la que era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. ¿Ante qué ojos? Ante los ojos de los hijos de Israel. Es decir, la apariencia, el parecer de la gloria de Jehová, la forma en que aparecía la gloria de Jehová, su apariencia de esa gloria ante los ojos del pueblo eran como de un fuego abrasador en la cumbre del monte. Así que vemos que no era el fuego que nosotros podemos formar, ¿verdad? Con la chispa, con oxígeno, con el combustible, ¿verdad? Lo que ha de ser quemado. Este, vemos que esto es un fuego distinto y que era la gloria de Jehová, que tiene la apariencia de un fuego abrasador ante los ojos de los hijos de Israel. Sin embargo, la pregunta inicial de que a qué está haciendo referencia que Dios sea fuego consumidor, la vamos a ver más adelante en otros versículos más claramente, ¿verdad? Porque dice que la Biblia define a Dios como fuego consumidor. ¿A qué está haciendo referencia? Bueno, este fuego abrasador en este versículo se describe como la gloria de Jehová, ¿verdad? Que tenía esa apariencia, pero el Ujú. versículo de Hebreos 12:21 nos dice que Él es, y eso también hay que validarlo, Él es fuego consumidor. ¿En qué sentido Él es fuego consumidor? Pues eso lo vamos a ver este, en próximas preguntas. Claro. Y también comentar a esto el hecho de que Jehová no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. E incluso antes de la existencia misma del pecado, ya, o sea, antes de que exista el pecado acá en la tierra, eh, en el libro Patriarca y Profeta se menciona también que en cierto momento la gloria de Dios eh, fue derramada en la congregación de los ángeles. Y esa misma gloria eh, no, los, no los consumió. O sea, no fue un fuego abrasador para ellos. Ellos se gozaron en esa luz, dice, ¿no? Y esa misma
acá dice la apariencia de la gloria de Jehová. No dice la gloria de Jehová era un fuego, sino la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. O sea, eh, el escritor aquí, Moisés, también está presentando lo que ellos vieron, o sea, la apariencia, lo que ellos pudieron apreciar. Y al decir cómo, también está haciendo una comparación, entiendo, ¿no? Ujú. Entonces, como mencionabas también, el libro de Hebreos dice, Dios es fuego consumidor. Entonces, ¿cómo armonizar ambas citas? Ujú. La verdad que me queda la pregunta también. Así que bueno, Ajá. creo que en la Sí, por próxima ahí se responde. se responde, exacto. Ahí hay una nota que nos sugiere para estudiar más sobre este tema, sobre la gloria de Dios, y se recomienda estudiar Éxodo 33, 18 y 19. También Cristo como la gloria de Dios, ver Hebreo 1:3 y la vida de Cristo en la tierra como un reflejo de la gloria de Dios, ¿verdad? Considerar Juan 14:9, ahí le pueden eh, guardar, ¿verdad? Tirar fotos o anotar ahí rapidito esas referencias para considerar esto. Igual lo están en la lección, si usted tiene el folleto, pues ahí lo puede buscar y considerar también esos versículos. La pregunta 6, vamos a ver. ¿A qué se equipara decir que Dios es fuego consumidor? Y ahí se va respondiendo un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere decir que Dios es fuego consumidor? ¿Cómo se define que Dios es fuego consumidor en la misma escritura? Y Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así que vemos que es definido ese fuego consumidor, Dios ser fuego consumidor con Dios ser celoso, con Dios siendo un Dios celoso. Entonces, ¿cómo vamos a definir entonces el fuego consumidor que es Dios? Pues con el celo de Dios, con que Dios es celoso. Sin embargo, no podemos definir el celo de Dios con el celo del hombre. O sea, tenemos que ser cuidadosos, no aplicarle a Dios nuestras características y definir a Dios bajo nuestros conceptos. Eh, Hay que considerar cómo la misma Biblia sigue explicando el hecho de que Dios sea fuego consumidor y que Dios es celoso, hablando de una misma cosa, ¿no? Definiendo Dios fuego consumidor con Dios celoso y con algo más, ¿verdad? Que aquí en Cantares 8, versículos 6 y 7 nos va en esa dirección. Eh, ¿Cómo es que dice ahí la pregunta? Léela si puedes, César. ¿Podemos comparar el celo de Dios con un fuego consumidor? ¿Qué es este fuego? ¿Se puede apagar? Y mire qué interesante los versículos. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Y dice, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Así que vemos que se describe, ¿verdad? En el versículo habíamos visto que Dios siendo fuego consumidor implica que Él es un Dios celoso, pero cuando leemos en Cantares 8, 6 y 7, dice que fuerte como la muerte es el amor, fuerte como la muerte, el amor. Luego dice, duro como el Seol, los celos. Así que fuerte como la muerte, el amor. Hay un punto y coma, se hace otra frase que es muy similar, que es un paralelismo, ¿verdad? Una tendencia muy común en la escritura hebrea donde se repiten dos frases seguidas que una expande a la otra, ¿no? Y dice duro como el Seol, los celos. Así que se está equiparando luego los celos al amor. Así que en el caso de Dios, el celo está vinculado a su amor, no está vinculado al celo del hombre, por ejemplo, que está más vinculado a las inseguridades, a ser posesivo, al temor.
de la pérdida, de aquello que quiere para sí, este, etcétera. Así que vemos que dice, fuerte como la muerte es el amor, duro como el sol, los celos. Y dice, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. ¿De qué? Tanto del celo como del amor. Y luego dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Así que el amor sí es un fuego que las aguas no pueden apagar, ni los ríos pueden ahogar. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Me llama la atención que dice, no lo harán los ríos. Me vino a la mente Apocalipsis y el dragón abriendo su boca y saliendo un río persiguiendo a la mujer. O sea, ni siquiera esas persecuciones pueden apagar el amor verdadero en aquellos que lo tienen, ¿verdad? Porque lo han recibido de parte de Dios. Nada, me llama la atención cómo la misma Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor, pero eso está vinculado a su celo y el celo al amor y el amor al fuego de vuelta que no puede ser apagado. Sí, Tremendo. sí, incluso em, así como en la Biblia, por ejemplo, se registra que el celo de Dios es distinto al celo del hombre, porque incluso el celo del hombre aparece en el libro de Gálatas entre los frutos de la carne, ¿no? Ujú. Eh, junto con la contienda y con todo eso, ¿no? Sí, con las Y está más, iras y todo eso. y está más bien centrado en el egoísmo, relacionado al egoísmo, Ujú. el celo del hombre, porque es carnal. Sin embargo, no podemos eh, tratar de comprender o de conocer a Dios a partir de cómo somos nosotros, sino de cómo Él se revela y de Ujú. cómo se revela en Cristo. De manera que todo concepto que ideemos acerca de Dios a partir de lo que nosotros somos, eh, creo que lo relaciono con lo que dice Corintios, ¿no? El hombre natural no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, ni las puede entender, ¿sí? Entonces no podemos equiparar a Dios o compararlo en cierta forma a nuestra condición hoy actual pecaminosa y de definir tanto el celo como incluso la ira o algún otro aspecto de Dios a partir de lo que nosotros somos. Porque más bien eso es en cierta forma, eso es la parte de lo que es em, la esencia del paganismo, ¿sí? ¿En qué sentido? En que hacían a sus ídolos, primero, en la forma física, en cierta forma, parecido al hombre, ¿no? Em, después también lo hacían con las mismas pasiones y atributos del ser humano en su condición caída. De manera que esos conceptos de la deidad no los elevaba, sino que más bien los degradaba, ¿sí? Y nosotros somos llamados a contemplar a Dios a través de Cristo, no a través de simplemente nuestra visión o nuestras características carnales. Eh, porque el plan de Dios de revelar a su Hijo es ennoblecernos, es elevarnos, es redimirnos, es llevarnos a la luz y sacarnos de las tinieblas. Entonces, así el celo de Dios, nosotros debemos también leerlo como estamos empezando, digamos, a verlo ahora, en relación a lo que Él es, a cómo Él se revela, ¿sí? Y a lo que Cristo hizo también cuando sintió o tuvo ese celo, ¿no? Sí, me gustó mucho el comentario y me hizo pensar, ¿verdad? Que la verdadera religión hace al hombre semejante a Dios, no hace a Dios semejante al hombre, ¿no? Este, nada, para seguir meditando en esas cosas. Gracias por el comentario. Ahí vamos a la pregunta número 7. Ahí sí la puedes leer, por favor. ¿Qué hace el celo de Jehová por su pueblo?
¿Qué hace el celo de ¿Qué hace Jehová el por celo? su pueblo? Ah, por supuesto. Segunda Reyes 19:31 dice, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que el celo hace salir un remanente, el celo salva, el celo hace que hayan salvos. Así que el celo de Jehová está vinculado a su deseo por salvar a su obra de salvar y a su obra de preservar un resto, un remanente, un residuo en medio de su pueblo. Así que vemos que cuando vemos las obras del celo de Dios son muy distintas a las obras del celo del hombre. El celo del hombre destruye, lastima, este, Exalta el yo. exalta el yo, violenta, se siente ofendido. eh, el celo de Jehová busca salvar. El celo de Jehová preserva. El celo de Jehová no está enfocado en sí mismo, sino que está enfocado en una obra que él desea hacer por su pueblo. Porque sí, para bendecir. El celo de Dios está más bien relacionado al amor ágape, Ujú. mientras que el celo del hombre, el celo carnal, está relacionado al eros, Aleros, totalmente, totalmente. totalmente distinto, ¿no? Ujú. Y el amor de Dios se manifiesta en el deseo mismo de Él de impartir vida, de salvar, de redimir, de rescatar. Y, y precisamente me viene a la mente también esto, ¿no? Que el texto dice, porque saldrá de Jerusalén remanente. Y esa obra de sacar un remanente de Jerusalén, eh, si sale un remanente de Jerusalén es porque Jerusalén está yendo a la ruina, a la perdición. Y, y en su celo, en su amor, Dios lo que quiere hacer es salvar y saca a aquellos que permiten eh, que Él los salve, ¿no? Entonces, el celo de Dios, el amor de Dios, eh, que es fuerte hacia su pueblo, es el que salva a su pueblo, es el que lo rescata, es el que lo motiva, lo mueve a enviar ayuda, a salvar, a llamar, a perdonar, de manera que pueda sacar a su pueblo de esa perdición, ¿no? O sea, es maravilloso ese texto, ¿no? Porque el celo de Jehová de los ejércitos hace esa obra de salvar a sus hijos, de rescatar a su pueblo. Tremendo, tremendo. Este, Continuamos entonces con la próxima pregunta. ¿Qué hace la voz de Jehová Y y qué ahí, ocurre al ser derramada? Ya leo las preguntas adicionales. ajá, ¿Y cómo afecta esto al pueblo de Dios? sí, ahí tenemos lo que fueron los versículos de memoria, ¿verdad? El texto de memoria y, y nos aparece dentro de la pregunta que dice que hace la voz de Jehová que derrama llamas de fuego, nos dice el versículo 7 de Salmos 29. Sí, que la voz de Jehová derrama llamas de fuego. Interesante que de la voz de Jehová se derraman llamas de fuego. Y el efecto, ¿verdad? La consecuencia, el efecto, lo que ocurre cuando Dios hace esto, se nos menciona en el versículo 11, diciendo, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Así que este fuego es mencionado como algo positivo para el hombre, no como algo negativo, es mencionado como una bendición. Esta voz de Jehová derramando llamas de fuego implica dar poder a su pueblo, implica dar una bendición a su pueblo eh, con paz. Así que muchas veces nosotros escuchamos el fuego y la frase que utilizan popularmente, ¿verdad? Muchos cristianos cuando quieren que Dios haga justicia, manda fuego, Señor, dicen por ahí, manda fuego, consúmelo. Y en ignorancia, ¿no? Y en un desconocimiento del espíritu que Cristo quiere que tengamos, que Él dice que ese no es el espíritu eh,
que debe haber en nosotros, y por eso le dijo a los discípulos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Esa es la obra de Cristo, rescatar, salvar, restaurar. Y, y a veces el hombre vincula ese fuego que Dios manda con un castigo, pero aquí se nos habla de que el fuego que sale de la boca de Dios, el fuego de su voz, es poder para su pueblo y bendición para su pueblo. Claro. Que es interesante eh, que la Biblia lo describe como algo distinto a lo que muchas veces nos imaginamos y a los conceptos populares, ¿verdad? De Dios y vinculando a Dios con el fuego. Eh, y yo creo que la pregunta siguiente, yo creo que nos hace una conexión en cuanto a cómo se vio manifestado esto en algún momento particular, que hubo un mensaje, hubo un poder, hubo alguna señal visible ante los hombres del poder y de la bendición que Dios estaba enviando a su pueblo. Y creo que la vemos ahí en la 9 que nos ¿Dónde dice, encontramos, dónde encontramos el cumplimiento de Salmos 29, 7 y 11? ¿Cómo se manifiesta? y ahí el ejemplo que nos da es Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés, que en Hechos 2 3 y 4 se nos dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que en aquel momento que están reunidos judíos de todas las naciones eh, para la fiesta de Pentecostés, eh, se levantaron los discípulos y los que estaban allí en el aposento alto y dice que, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, es decir, sobre sus cabezas. Sobre ellos aparecieron como si fueran lenguas como de fuego. Y vuelve a utilizar el como de, porque es la apariencia que tiene ante los ojos del hombre. Este, pero ¿qué era esto? Dice, era el poder del Espíritu Santo, era el poder de lo alto que le había sido prometido, y los capacitó, les dio un poder que no estaba en ellos, el poder de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, para la predicación de la palabra. Entonces, en Salmo 133, 2 y 3, también se nos habla de, de una unción particular eh, que desciende sobre la cabeza de Aarón, particularmente del sacerdote, y dice, y es como el buen óleo sobre la cabeza, es como un buen aceite, y el Espíritu Santo ¿verdad? El aceite es un símbolo del Espíritu Santo en muchas instancias en la Biblia. Dice, y es como el buen óleo, el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que este aceite, este espíritu, este fuego, estas lenguas como de fuego, es descrito en Salmo 133, 2 y 3 como la bendición y la vida eterna de Jehová siendo dada a los hombres. Tremendo. Qué privilegio que el hombre pueda no solamente recibir la bendición de Dios, sino también participar de su vida eterna al recibir su espíritu. Es interesante la nota también, cómo relaciona todo esto. Ah, sí, sí, ahí está, ahí hay una nota, si la puedes leer. Dale, la leo, dice, el Señor conoce los pensamientos y los propósitos del hombre. ¿Y con cuánta facilidad puede enternecernos? Perdón. ¿Cómo su espíritu, como un fuego, puede subyugar el corazón empedernido? ¿Cómo puede llenar el alma de amor y ternura? ¿Cómo puede darnos las gracias de su Espíritu Santo y capacitarnos para salir a trabajar por las almas? El poder y la gracia subyugadora debería sentirse en toda la iglesia en esta época, y se sentirá si prestamos atención a los consejos de Cristo dados a sus seguidores.
a medida que aprendamos a adorar, a adornar la doctrina de Cristo nuestro Salvador, sin, ciertamente seremos la salvación de Dios. Ciertamente veremos la salvación de Dios. Me llama mucho la atención lo que dice, porque ahí creo que también está en relación a los pactos, ¿no? Si uno Ujú, lee estos párrafos en relación a la comprensión bíblica correcta de los pactos, eh, es Dios obrando a través de su palabra. No, ni siquiera es nosotros eh, produciendo en nosotros el deseo de hacer, vamos a hacer obra misionera o vamos a hacer esto o aquello, ¿no? Sino es Dios obrando cuando se presta atención. Cuando, como dice, ¿no? Si oyeres hoy mi voz, ujú, yo voy a hacer todas estas cosas, ¿no? Dice el Señor. ujú. Así también el poder y la gracia subyugadora debería sentirse su iglesia en esta época y se sentirá si prestamos atención a los consejos de Cristo, o sea, su voz, su palabra, ¿no? Ujú, está bueno. Y, y también notorio, ¿no? El hecho de que dice, como su espíritu, como un fuego, puede subyugar el corazón empedernido. ¿Qué, qué nos puedes comentar de esto? A ver. Sí, el corazón del hombre, el corazón empedernido, un corazón de continuo al mal, un corazón duro como piedra, un corazón soberbio, ¿verdad? Eh, un corazón endurecido que constantemente resiste la palabra de Dios. Únicamente puede ser subyugado, sujetado, ¿verdad? Suavizado, enternecido por su espíritu, por la obra de su espíritu, ¿verdad? Así podríamos decir, así como el fuego tiende a derretir, a consumir, hasta cierto punto volver más blando, más suave ciertas materias. El corazón empedernido, el corazón endurecido, así como el fuego puede derretir las rocas, ¿verdad? A altas temperaturas, este, vemos que el Espíritu de Dios puede subyugar el corazón, suavizarlo, ablandarlo, y a eso le llama llenar el alma de amor y ternura, como dice la próxima frase. Así que parte de la obra del Espíritu, que es como un fuego, es llenarnos de amor y de ternura y darnos las gracias totales, completas del Espíritu y, y capacitarnos entonces para trabajar por las almas. Es decir, no estamos capacitados para trabajar por las almas hasta que nuestro corazón de piedra, nuestro corazón endurecido, nuestro corazón lleno de autosuficiencia y soberbia, este, bajo el viejo pacto es un corazón duro y basado en las obras propias, en salvación por obra y lo que yo pueda hacer por mí mismo. Este, si no es, si no permitimos que el Espíritu de Dios, por, ¿verdad? Como tú mencionaste, por medio de la recepción de la palabra, al aceptar los consejos de Cristo y al aceptar la palabra, su Espíritu haga esta obra en nosotros, no vamos nunca a estar capacitados para trabajar por las almas. Vamos a hacer esfuerzos, 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 pero van a ser sin fruto y no va a tener el efecto que Dios desea que tenga y que Dios sabe que puede tener su palabra, porque en nosotros, con un corazón empedernido, no hay cabida en nosotros para la palabra de Dios y estamos desprovistos de ella. Pero vemos que cuando se acepta la palabra, se acepta el espíritu, se acepta el fuego, se acepta este amor y esta ternura de Dios y se recibe también poder que nos capacita para la alma, para la salvación de la alma. Se podría decir también que si hay motivaciones incorrectas para el trabajo de la predicación o, o decir, bueno, vamos a hacer obra misionera, como se suele decir, ¿no? Pero si hay motivos incorrectos, por ejemplo, buscar eh, ser vistos por los hombres o quizás por rivalidad o por alguna otra razón, se podría O decir que por eso sería, sentir, hasta un por sentir que estoy cumpliendo. Voy a hacerlo porque tengo que cumplir, porque tengo que hacer esto con Dios, porque si quiero ser un buen cristiano tengo que hacer esto. Este, claro, como salvación por obras. sí, sí. Eh, ¿Podría entenderse que eso es ofrecer fuego extraño?
Buena pregunta. Me parece que sí, Me dentro del pregunto, ¿no? contexto. Me pregunto. Sí, me parece que sí, dentro del contexto de lo que venimos viendo, el único fuego de Dios, el fuego verdadero, está Porque es vinculado como, a su amor, a la motivación del ágape, a la motivación claro, de lo que Dios pone en nosotros por medio de su mismo espíritu. Eh, lo contrario sería eros y sería salvación por obras propias y, o sea, totalmente, sí, algo fuego, contrario al Espíritu de Dios. es un fuego distinto porque no es el fuego de su espíritu ni de su amor. No es su gloria Claro, manifestándose en el hombre. interesante, ¿no? Ujú, Por eso, qué importante es contemplar a Cristo, porque únicamente contemplándolo a Él somos transformados a su semejanza, para, ujú. para dar también el mismo servicio de amor que da el Señor Jesús y, y no una motivación incorrecta, ¿no? Ujú, Leo el segundo párrafo, la última parte de la nota. ujú. Eh, Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo, que apareció bajo la forma de lenguas de fuego repartidas en un extremo, partidas en un extremo, y que reposaron sobre los que allí se hallaban reunidos, era un emblema del don que se les concedía de hablar con fluidez varios diferentes idiomas que antes desconocían. El hecho de que fueran de fuego simboliza el celo ferviente con el cual trabajarían y el poder que acompañaría a sus palabras. Obviamente nos viene a la mente de que este celo ferviente era el celo de Dios, no el celo de los hombres. No era el celo del eros, como mencionamos anteriormente, sino el celo del ágape, el celo de un amor totalmente desinteresado que lo que busca es la salvación de los demás. Y vemos Exactamente. que, y vemos que, que esta voz de fuego, como veíamos en los versículos de Salmos 29, el 7 y el 11, esta voz de fuego, esta voz que derrama fuego, que da bendición. Eh, la bendición es tanto en cuanto a la palabra, ¿verdad? En cuanto al amor, en cuanto a la ternura y también en cuanto al poder que capacita para entonces llevar a cabo una obra que Dios quiere que se realice. Muy interesante, ¿no? Eh, o sea que el fuego es conectado o es un emblema, un símbolo de el fervor y del poder Ujú, eh, que proviene del Espíritu de Dios, ¿no? ujú. Y creo que Bien, continúa la pasamos a la pregunta 9 siguiente tiene, la pregunta 9 tenía, esta todavía es parte de la 9 conexión con esto. sí, en conexión con la nota y con Sí, los versículos anteriores. dice, ¿qué produce la presencia del Señor en los que lo reciben? Y ahí en Hechos 9, perdón, 3, 19 y 26, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es el 19 y el 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así que la presencia del Señor trae una bendición que nos lleva al arrepentimiento. O sea, Dios nos envía la presencia de Cristo y Cristo siendo enviado, ¿qué es lo que hace? Nos bendice y la bendición de Cristo es con el propósito de que cada uno se convierta de su maldad. Así que esta bendición no es una bendición que se les da a unos que son mejores que a otros, a unos buenos y a otros que no son tan buenos, pues no se les da, no, la bendición se le da al hombre que está en su maldad y la bendición se da con el propósito de que el hombre se convierta
de la maldad. Las buenas palabras, las palabras buenas de Cristo, la obra de Cristo de bendecir es para todo ser humano. Sin embargo, solo aquel que la recibe esa palabra, entonces va en él ocurrir el proceso de la conversión de su maldad. Claro. Eh, O Así. sea, Dios nos amó estando aún nosotros siendo enemigos. ¿Sí? Ujú, No es que nos hicimos amigos y entonces Dios nos amó, ujú, sino que estando nosotros muertos en delitos de pecado, Él nos alcanzó ahí. Y es ujú, interesante también que Él nos da su bendición a fin, o sea, con el propósito de que cada uno se convierta de su maldad. Y si es para que se convierta, quiere decir que estamos inconversos. ujú, Y la conversión, dice la sierva del Señor, que es un cambio de actitud hacia Dios. Y si entonces lo leemos parafraseando, ¿no? A fin de que cada uno cambie su actitud hacia Dios, ¿no? Y se ujú. convierta de su maldad, de su Ujú. enemistad. Entonces, Dios nos da su bendición a todos. Ahora, Para, re- como para, mencionabas, para reconciliarnos. claro, incluso dice ya, Dios envió, o sea, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Esto ya es un hecho, esto ya ocurrió. Ujú, Ahora, en algunos, como la bendición se recibe a través de una relación, eh, Él nos bendice inicialmente, ahora sí, si, si permanecemos en relación con Él, si seguimos recibiendo su palabra, escuchando su voz, entonces esa bendición sigue fluyendo. De ujú. otra manera se corta, se corta. O sea, Exactamente. hay bendiciones que sí son condicionales, ¿no? Y se Ujú. reciben a través de una relación con Él. Sí. Están condicionadas a que el hombre las reciba. Si el hombre se resiste a ellas, si el hombre resiste escuchar la voz de Dios, si el hombre resiste recibir esa bendición, pues entonces Dios respeta esa decisión. y queda fuera, la bendición permanece fuera. Dios no va a forzar una bendición sobre quien no la quiere recibir. Exactamente. Bien, Y pasamos a la ahí, 10. a la 10. ¿Cómo definió Juan el Bautista la obra de Cristo? Mateo 3, 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así que la obra de Cristo era una obra de bautizar en Espíritu Santo y en fuego. También me llama la atención que dice que la paja es quemada en fuego que nunca se apagará, pero que vimos que el fuego que no se puede apagar en Cantar era el amor, que decía que las muchas aguas no pueden apagar ese fuego, ni los ríos. Interesante eh, en cómo es que la paja se quema, ¿no? Y es en el fuego que no se apaga. Nada, había ahí como una conexión de repente y la comento, pero nada, no voy a seguir buscando en esa dirección. Lo interesante es que Juan define la obra de Cristo como bautizando con Espíritu Santo y fuego. Ujú. Y, y las siguientes preguntas van en esa dirección para seguir expandiendo, aunque aquí parece que tenemos una nota, la Sí, nota la 3. nota 3. La leo. Sí, Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades, con, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Las palabras del Señor, acá hay una respuesta a lo que estábamos hablando anteriormente, ujú, eh, que en cierto sentido se usa el fuego acá como un elemento de purificación o de ujú, limpieza, ujú, ¿no? Dice el profeta Isaías había declarado que el Señor limpiará a su pueblo de sus iniquidades con espíritu de juicio
y con espíritu de dartimiento. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para que el pecado donde quiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado, por lo cual podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. En el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Dice, leo el segundo párrafo, también del deseado de la gente, dice: en el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podían morar en su presencia. Muchas gracias, César. Sí, la cita tiene muchos puntos que por motivos de tiempo no podemos rescatarlos todos, pero sí vemos que el fuego, que es lo que hace el fuego sobre el pecado, consume el pecado. Y el proceso es prácticamente descrito eh, de esta forma. Dice que este fuego consumidor es la gloria de Dios que destruye el pecado. Entonces, vemos que Jesús, que vino a revelar el carácter de Dios, su gloria, te he clarificado o te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, dice en Juan 17:4. Cristo glorificando al Padre, Cristo revelando su gloria, Cristo revelando su carácter, haría manifiestos, ¿qué cosa? Los pecados de los hombres. Vemos que cuando se manifiesta la gloria de Dios, cuando se manifiesta su carácter, cuando se manifiesta ese fuego consumidor de su amor, de su celo, salen manifiestos a los hombres sus propios pecados. Entonces, esto tiene un efecto que en otras lecciones se va a estar discutiendo más profundamente. Así que vemos que aún la misión de Cristo está descrita como un fuego hasta cierto punto en conexión a que en la vida de Cristo se veía la gloria de Dios, se veía su carácter, que hacía manifiesto los pecados de los hombres. Y continuamos con las próximas preguntas. Perdón, ahí vamos a la 11. ¿Qué significa recibir el bautismo de fuego? El bautismo de fuego, ahí en Lucas 12:49 al 53 leemos que dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Así que el bautismo que Cristo está hablando aquí es un bautismo de fuego. Dice: fuego viene a echar a la tierra, y en conexión a lo que veníamos viendo en la nota anterior y en los versículos anteriores, el fuego
que Cristo viene a echar en la tierra tiene que ver con la revelación de la gloria de Dios, con la revelación del carácter de Dios. Sin embargo, él lo conecta con un bautismo que él debe ser bautizado debido a esa obra de echar fuego en la tierra. Y, y ese bautismo implica una angustia, implica hasta cierto punto un sufrimiento y también implica que va a haber división, en la familia, va a haber disensión, y esto ocurre cuando hay diferencias de opiniones en cuanto a Cristo, cuando no solamente diferencias de opiniones, sino diferentes posturas. El, Uno acepta las palabras de Cristo, uno acepta la revelación de Dios, uno acepta la bendición, como habíamos hablado en varias preguntas atrás, esa bendición de fuego, esas palabras de fuego que se reciben, esa bendición que cambia el alma, que la transforma, si es recibida, esa buena palabra que cambia al hombre, es recibida por unos. Sin embargo, estos que ahora la recibieron y que ahora la tienen, también revelan la gloria de Dios, y esto causa incomodidad en otros y hay disensión. Y dice que habrá, aún en los mismos hogares, en la misma familia, habrá divisiones y habrá persecución y habrá contienda. Y esto constituye hasta cierto punto un bautismo de fuego, una prueba profunda que el creyente que aceptó la palabra, pues es expuesto a ella. Por eso en Marcos 10, 38 y 39 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí el bautismo se compara a beber del vaso, y en primera de Pedro 4, 12 al 13 leemos lo siguiente: amados, no os sorprendáis del el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que Lucas 12, 41 y 53 nos habla del bautismo de que Cristo ha de ser bautizado, vinculado al fuego que él viene a echar en la tierra. Luego él les dice a Jacobo y a Juan que ellos también participarían del bautismo con cual él era bautizado, que implicaba sus sufrimientos, ¿verdad? Su agonía también allá en el Getsemaní. Se presenta esto Jesús, ¿verdad? Pidiendo que pasara de él la copa, haciendo alusión a las agonías y a los sufrimientos que estaba experimentando. Y aquí Pedro nos dice que, que hay un fuego de prueba que nos sobreviene y que no nos sorprenda, que no nos sea como que una cosa extraña, como si esto fuera algo desconocido, sino que nos gocemos de ser participantes de los padecimientos de Cristo, que nos gocemos de tomar la copa, que nos gocemos del bautismo de fuego, porque esto produce en nosotros, o nos capacita, ¿verdad? Para que en nuestra vida se revele su gloria. Es un proceso por el cual la gloria de Dios se revela a nuestra vida. Así que está bien interesante esto del bautismo de fuego, porque vemos que el bautismo de espíritu implicaba recibir su amor, recibir la ternura, subyugar el corazón, darnos poder para la predicación, pero el bautismo de fuego es como que vemos que va en la dirección de una prueba a la que todos aquellos que reciben eh, el fuego de su gloria, ¿verdad? El fuego de su carácter, el fuego de su amor, pues son expuestos particularmente al rechazo y al menosprecio que Cristo experimentó. Pues se ha de experimentar también aquellos que le sigan. Incluso el fuego separa el oro de la escoria, ¿no? En cierta forma también el fuego o esas circunstancias que Dios permite, porque la tentación o las dificultades no vienen de parte de Él, sino que Él los permite. Y de esa forma también es probado. Como también dijo el Señor Jesús, Satanás os pidió para que los zarandeara, ¿no? O sea,
para zarandearos, le dijo a los discípulos. Así también en el conflicto de los siglos se define que en el final de los tiempos el pueblo de Dios será probado hasta el máximo. Y dice, y Satanás pide que se le dé permiso de tentarlos, de probarlos. Ahora, es interesante que dice que Cristo vino a echar ese fuego en la tierra. Es como que la prueba, la tentación viene de parte del enemigo, ¿no? Sin embargo, el fuego, el bautismo de fuego, viene de parte de Cristo. O sea, Cristo es quien nos bautiza a nosotros en espíritu y en fuego, como dijo Juan. Entonces, puntualmente, digamos, ¿qué sería el bautismo de fuego? Sí, el bautismo de fuego vendría siendo la obra de purificación que Cristo hace, como bien mencionaste, al permitir que pasemos por diversas pruebas para que se desarrolle en nosotros la paciencia y se manifieste lo que hay en nosotros. O sea, es como, así como Cristo también, la fe de Cristo, por ejemplo, fue probada en el fuego y podríamos decir que pasó la prueba como siendo la perfecta fe, la fe que vive toda palabra del Padre y se aferra a la palabra del Padre, aún a pesar de las circunstancias más terribles que se puedan estar experimentando. Así también el pueblo de Dios, al Dios permitir que pase precisamente por un rechazo, por una persecución, por disensión, por contienda, por cosas que no podemos explicar por qué se está pasando eso, este, saca manifiesto ante todo el universo y ante los ojos de todo el mundo, aún hasta los ojos de Satanás, saca manifiesto que verdaderamente ellos tienen el Espíritu de Dios morando en ellos, que ellos han recibido el carácter de Dios, ellos tienen ese amor en ellos y es una prueba contundente ante todo el universo que verdaderamente son partícipes de la naturaleza divina. Entonces, eh, y es como que, y es como que no solamente para nosotros, sino también para el universo entero es necesario este proceso. Como mencionamos, el bautismo del Espíritu implica la recepción del carácter de Dios, la recepción de los dones espirituales, la recepción de la palabra, ¿verdad? Implica, todo eso está implicado en el Espíritu, la recepción de la vida de Dios, pero el bautismo de fuego saca a relucir que se tiene esa vida. Es como que saca a la superficie este, que se tiene precisamente esa vida y que ya todo el yo desapareció por completo en esa persona. Y yo creo que de eso nos habla en conexión a la Odisea, la próxima pregunta. No sé si quieres comentar algo. Breve, sí. Se podría decir que el fuego que viene de Cristo, el fuego que Cristo viene a echar, es parte de su gracia también. Es parte de su gracia para limpiarnos y para Ujú. purificarnos. Sí. Sí. Eh, Sí, así lo veo, así por lo eso veo. también. Bien. Pasamos a la 12. Dice, ¿qué debe ser, ¿qué debe ser sometido a fuego y cómo? ¿Y quién necesita especialmente esta experiencia y cómo la obtiene? Así que vemos en 1 Pedro 1:7, ya lo habíamos leído, lo vemos nuevamente. Dice que para que sea sometida a prueba vuestra fe. Así que es nuestra fe la que tiene que ser sometida al fuego, a esta prueba de fuego, para que salga más preciosa que el oro. Este, eh, Dice el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, el oro, ¿verdad? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la fe es lo que tiene que ser sometido a esta prueba de fuego. ¿Con qué propósito?
para que sea hallada, para que sea vista, para que sea encontrada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Y quién necesita esta experiencia de purificación de la fe? ¿Quién necesita que su fe sea purificada y pasar por esta purificación del fuego? ¿Y cómo la obtiene? Apocalipsis 3:18 nos dice, por Claro. tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, o sea, la Odisea, su pueblo del último tiempo, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién la necesita? La iglesia. No es el mundo, es la iglesia. Digo, el mundo, a menos de que se convierta en iglesia, no la va a necesitar. Cuando se convierta en iglesia, la va a necesitar también. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene de Cristo. Se obtiene recibiéndolo de Cristo. Esta experiencia de purificación de la fe se obtiene de Cristo. Como bien mencionaba, Cristo es el que pone el que mete el fuego en la tierra y como mencionaba el versículo anterior, Cristo es el que nos da de su gracia, Cristo es el que nos da de su bendición, Cristo es el que nos da la revelación de la gloria de Dios, Cristo es el que hace en nosotros la obra de transformación, y Cristo es el que nos pone en situaciones y en circunstancias o permite que estemos en situaciones y circunstancias donde se manifieste que Cristo es quien mora en el interior. Y como habíamos mencionado también en varias preguntas anteriormente, siempre que se recibe el fuego que Cristo pone en nosotros, ¿verdad? El fuego de su espíritu, el fuego de su gracia, el fuego de la gloria de Dios, el fuego de su carácter, el fuego del amor, siempre que se recibe eso, trae disensión, porque se levantan hombres contra ellos, porque expone el carácter de Dios en el hombre, va a exponer el pecado de los hombres y eso es una situación muy incómoda para el hombre y el hombre comienza a levantarse contra aquellos en quienes se ve la gloria de Cristo y comienza a perseguirlo. Y esto en sí mismo constituye un bautismo de fuego, una prueba en el sentido de que su fe y su dependencia de Dios es probada bajo las circunstancias que estamos mencionando y sale como más pura, ¿verdad? Sale más limpia porque quedó al descubierto que verdaderamente Cristo era quien moraba en ellos y ya no más ellos. Así es. Eh, por tanto, el consejo de Cristo es, Que de él compremos oro, ¿verdad? Oro refinado en fuego. em, Y bien, pasamos a la siguiente. ahí, Hay una nota. ahí a la nota 4. Dale, lo leo. Dice, Sí, el horno del refinador tiene que quitar la escoria. Cuando el refinador vea su imagen reflejada perfectamente en vosotros, os sacará del horno. No seréis dejados para ser consumidos o para soportar la prueba ígnea más de lo que sea necesario para vuestra purificación. Pero para reflejar la imagen divina es necesario que vosotros os sometáis al proceso que el refinador ha elegido para vosotros, para que sean limpiados, purificados y para que desaparezca toda mancha y arruga. Ni un solo defecto debe quedar en vuestro carácter cristiano. Que el Señor que el Señor os ayude a permitir que la voluntad y la obra de Dios se cumplan en vosotros. Entonces seréis una luz en vuestro hogar, un rayo de sol. Mirad hacia arriba. Jesús vive. Jesús ama. Jesús se compadece. Y Él os recibirá con toda vuestra carga de cuidado y perplejidad si acudís a Él y depositáis vuestra carga sobre Él. Él ha prometido que nunca dejará u olvidará a aquellos que colocan su confianza en Él. qué lindo, ¿no? Qué lindo que a pesar de que pasemos por el horno del refinador, que pasemos por diversas pruebas, el propósito es eh, limpiarnos, purificarnos y que desaparezca toda mancha y arruga y que desaparezca todo defecto de nuestra vida.
este, y que no desesperemos. O sea, eso no es algo que nosotros hacemos, eso es algo que hace el refinador y tenemos que permitírselo, como dice, que el Señor os ayude a permitir que la voluntad, o sea, a no estorbar, a no impedir que Cristo haga esta obra en nosotros y que constantemente pongamos nuestros ojos en Jesús, mirar hacia arriba. Jesús ama, Jesús se compadece, Él nos recibe con todas nuestras cargas, con todas nuestras perplejidades y, y nos ha hecho la promesa de que no se olvida de nosotros y que podemos poner nuestra confianza en Él. Está muy bonito eh, esa, esa cita. Y la última pregunta, que básicamente ya la habíamos contestado, dice, ¿verdad? ¿En qué se diferencia el bautismo de fuego del Espíritu? Estuvimos viendo eso, básicamente las preguntas ya anteriores, vimos que el bautismo del Espíritu implica ser llenos del amor y la ternura de Cristo y del poder para predicar. Sin embargo, el bautismo de fuego implica más un proceso de purificación final donde todo rastro, todo vestigio es separado y solamente sale un carácter perfecto, como leímos en la nota anterior, por medio de Cristo permitir que pasemos por esas diversas pruebas en las que somos purificados y limpiados, ¿no? Así que nada, hasta aquí la presentación de la lección. Sabemos que hay muchas otras cosas que se pueden seguir estudiando sobre este tema. Los invitamos a que continúen estudiando estas cosas. Aquí por lo menos queríamos asentar, ¿verdad?, ciertas bases para que sirvan como un fundamento precisamente para estudiar el carácter de Dios. Le agradezco a César que me haya acompañado. Fue una alegría y nada, lo invitamos entonces a todos a orar para concluir con la lección. Oramos. Nuestro Dios y Padre de amor, gracias por la bendición que nos diste de estudiar y considerar estos temas. Todavía hay mucho por aprender, pero gracias que nos das principios, fundamentos en tu palabra para comenzar y para por ahí proseguir escudriñando en tu palabra y aprender cada vez más de ti. Queremos pedirte que tu bendición sea con cada uno de nosotros, con cada uno de aquellos que se conectaron, con sus familias y que todos podamos experimentar este bautismo del Espíritu y el bautismo de fuego, solo para glorificar tu nombre, no para salvarnos a nosotros mismos, no buscando nuestra propia gloria y nuestro propio bienestar, sino, Señor, queriendo que tu gloria sea vista en nosotros y que el mundo te conozca tal como tú eres. Gracias, Padre, porque nos diste el privilegio de considerar estas cosas. Continúa trabajando en nosotros, en nuestras vidas, que donde quiera que estemos podamos eh, representarte correctamente, que en nuestra vida sea vista tu vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí por hoy. Les mandamos un abrazo, un saludo y muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial para todos ustedes. César, un gozo poder hacer esta lección contigo. Un gusto para mí también y feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga y la presencia del Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Amén, amén. Bendiciones.